Los chelitos. Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias Charlie. Feliz de encontrarme con ustedes, como siempre. Vamos a hablar de temas interesantes, quizás sin estrés, que es lo importante, porque hablamos de finanzas y bueno, se remueve un poco el estómago, pero Más en estos tiempos, ¿eh? Liliana, cuéntame, ¿es malo endeudarse? la respuesta es que no. Ah, buen dato. No, no es malo. O sea, quedamos bien. Y le digo, es importante esa pregunta porque sí puede traer tranquilidad a todo el mundo. Yo creo que todos hemos pasado o tenemos financiamientos y tenemos deuda y algunas veces pues nos preocupamos justamente porque, bueno, tenemos que tomar un dinero prestado o porque para alcanzar la meta tenemos que hacerlo. Y lo primero es estar tranquilo, que no es malo, porque muchas veces eso justamente cuando vamos a tomar prestado nos estresamos un poco. Pero endeudarse no es malo siempre y cuando uno pueda asumir el compromiso del pago mes tras mes, porque si no, será peor y realmente eso es algo que realmente pudiera afectar incluso la salud financiera y la salud mental de la persona. De hecho, para ponerlo un símil, eso es casi como que girar en U, o sea, volver para atrás. A donde estabas si no hubo una planificación correcta. Entonces yo creo que hay que pensar en que el financiamiento permite que los hogares, que las personas y que las empresas también puedan alcanzar sus metas financieras. Pero ¿hasta qué nivel es prudente endeudarse? Lo que recomiendan es 35%. De sus ingresos. De Vamos sus mal. ingresos netos. Vamos mal. Y de hecho, yo me iría, vamos mal. Entonces. Claro, vamos Sí, porque hay mal. gente que se entran en un proyecto y Sí. no y calculan ni siquiera cuáles van a ser los ingresos. No lo que están tomando Sí. ahora, sino el dinero aparece. Y ahí vienen los problemas. Y déjame decirte que ante, Maribel, hola. Ante la situación que hay, que hemos visto en estos últimos años de aumento de las tasas de interés, yo iría más lejos todavía. Yo recomendaría que no sobrepase el 30% de los ingresos netos, porque ante aumento en las tasas de interés, pues las cuotas automáticamente aumentan. Pero lo dicen y lo recomiendan organismos internacionales de educación financiera en Estados Unidos también, que esto sirva como referencia, ese 30-35% de los ingresos netos, y eso es importante, hacer esa salvedad, porque es una forma de uno poder distribuir el pastel entre los compromisos, las obligaciones financieras y también ese ahorro y deseos que uno tenga, porque al final tenemos hábitos, somos también seres humanos y podemos presentarse imprevistos que entonces nos lleven a sobrepasar los gastos por encima de los ingresos. Maribel, te voy a decir algo. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención de tu tema es el tema de que hay gente que toma préstamos para cosas como que no me parecen como de que para irse de viaje, para irse de fin de semana a un resort. hotel, Sí. un resort. ¿Está mal eso? Bueno. Pregunto, porque yo conozco mucha gente que lo hace. Yo no lo recomendaría Yo por lo tampoco. siguiente. Y la Eso gente que es- coge préstamo para pagar préstamos. También, Bueno, depende bueno, cuál sea el préstamo. Mira, Porque, por ejemplo, si hemos Sí. hablado del de la tarjeta de crédito, Sí, que si es correcto. para la tarjeta de crédito, mejor coger otro. Correcto, que al tiene una mejor final tasa. hay muchas personas que se financian con la tarjeta de crédito y estamos hablando de tasas de interés de 48%, 60% anual. Y si tú tienes una situación en la que mes tras mes tú no llegas a pagar tu balance al corte de la tarjeta, lo ideal es tomar un préstamo que te consolide esas deudas que puedas tener en esas diferentes tarjetas de crédito, ponerte al día, pero hacer un plan para no recaer. Porque al final va a ser mucho más económico tomar ese préstamo e ir pagando mes tras mes que pagar intereses de forma Sí, pero voluntaria. Carlos, ¿no? Carlos te va a pedir una consulta privada para que tú le abundes sobre ese tema, pero dime de la gente Yo que no los necesito la préstamos consulta, para necesito países cuarto. de vacaciones. No, mira, yo lo primero... ¿Y para viajar? Sí, lo que pasa es que lo ideal es que esos préstamos que tomemos sean para inversiones. Es lo ideal, ¿no? O sea, ya sea de hipotecario o hasta una empresa o poder tener de su propio negocio o tener su vehículo si es algo que realmente implica también un ahorro económico para uno. Pero en la vida, pues uno tiene que tomar pues préstamos hasta para electrodoméstico o porque, bueno, está establecido en el plan viajar y queremos hacer ese viaje familiar que siempre hemos deseado. Lo ideal es poder posponerlo hasta que uno pueda tener esos ahorros para ello, porque
el tomar un préstamo para esos fines no va a haber un retorno. No es como cuando tú inviertes en un negocio o tú inviertes en una vivienda, tú vas a tener un ahorro o vas a obtener mayores ingresos. A largo plazo. Sí, a largo porque plazo, si es sí. para ir de vacaciones, ahórrelo usted mismo. Eso es lo ideal. Y después que pero- tenga el dinero se va de vacaciones. Es No hay que correcto, pagar Celine. interés. Pero déjame decirte que todo también depende de la personalidad de la persona. Y yo por eso hay personas que dicen, mira, lo que me brindan bueno, de hecho Disney ahora ofrece paquetes donde te dicen, nosotros te damos, digamos, entre comillas, ese financiamiento, tú lo vas pagando mes Como un tras SAN. mes. Exactamente, como un SAN. Sin Yo te lo voy a ir intereses. descontando todos los meses y eso al final va a ser todo el monto que tú tienes que pagar antes de llegar aquí a Disney. Eso sí es recomendable. Pero, Pero eso es como un ahorro. O sea, tú se lo exacto. estás dando a otra persona Claro. y tú te estás financiando realmente y tú pudieras ir ahorrándolo mes tras mes con disciplina y con hábito e ingresarlo en una cuenta que te va dejando Pero, un retorno. de hecho, ahí hay un tema de costos. A veces tú lo reservas un año antes, lo vas pagando para cuando llegue la fecha ya esté pago Sí, por es el ideal. precio que te otorga. Quizás es lo mismo al final con los intereses y las cosas, pero la gente le parece... Yo creo que como sí. ya no tiene el dinero en sus manos, porque es un tema de tenerlo en las manos. Sí. Cuando uno no tiene la cultura del ahorro Eso es. para algo en especial, entonces si tú lo tienes en la mano, lo usa para lo que llegue. Eso, le Me- busco me Y fin. como a veces, Exacto. a veces uno no hace el compromiso con uno porque no respeta la palabra que se da a uno mismo, pero si se la da a otro, entonces... Ya cumple. Eso es. Y me Le da imagino, ese en el dinero. clavo. me en el imagino clavo, que Charlie. Disney, por la situación económica del mundo, está haciendo eso, vamos a decir, para las personas que no son residentes de la Florida, mejor dicho, del estado de Orlando, porque a todo el que reside le dan unos planes Beneficio, anuales. favorables y de hecho tú lo puedes hacer a cuotas. Y entre más niños te dan también más descuento, porque por lo menos a toda la comunidad que reside ahí tienen muchos beneficios Sí. para poder ir. Pero eso no le pasaba a los extranjeros. No sé cómo lo harán con los extranjeros esos planes ahora que están diciendo. Pero Ellos de hecho aumentaron las tarifas y por eso también Ok. están ofreciendo también otros planes de financiamiento. Pero sin duda que eso es una buena reflexión porque uno tiene que estar consciente de lo que está tomando. O sea, yo estoy tomando un financiamiento ¿para qué? ¿Para qué fin? No quiere eso decir, por eso decía, pensando en lo positivo, antes era muy complicado. 3 décadas atrás, 30 años atrás, era muy complicado obtener financiamiento. Eran por referencias que uno podía obtener el financiamiento, de que, bueno, alguien es cliente de tal entidad o es socio de tal entidad, bueno, pues como él me refirió, yo voy a poder tomarlo. Ahora tenemos mucha más facilidad para ello. Entonces, ahora se presenta otro riesgo, que es evitar sobreendeudarte por gastos que quizás en este momento no sea necesario o que pudieras posponerlo temporalmente. No está mal decir, lo tenía previsto este año, pero lo tengo que hacer el año que viene. Sí, bueno. Liliana, tú sabes que en el pueblo existe la idea de que si tú no coges fiado, no te fían. Claro. Entonces me pregunto, ¿qué tanto tiene que Bueno, ver qué bueno. el endeudamiento con el crédito? O sea, para que yo Sí. ¿cómo se dice? Ser Sujeto de crédito. un sujeto de crédito, tengo que, Sí. que haberle pagado, haberle cogido Sí. prestado y haberle pagado a alguien y ser obligatoriamente. buena paga. Qué interesante esa anécdota que traes, Maribel, de nuestra realidad dominicana. Y es así, de hecho, a medida que uno va tomando financiamiento, el puntaje crediticio también va mejorando. Porque si cumples a cabalidad con tus compromisos mes tras mes, entonces el mensaje que le envías a los buros de crédito y por ende a las entidades que le consultan es, se le otorgó un financiamiento, fue responsable y cumplió mes tras mes con el compromiso que tenía. Entonces, a raíz de eso, evidentemente, sube el puntaje crediticio en base a ese historial y las otras entidades pueden decir, sí, esto es un sujeto de crédito que yo quiero tener. Y de ahí que surgen todas las llamadas de oferta de préstamos, de tarjeta de crédito y demás, porque yo quiero aquellos potenciales clientes que son me van a dar calificados problema. mayores a 800 puntos, por decirte. Bueno, pues entonces lo clasifican y comienzan a hacer esas llamadas. Yo ahí tengo mi reserva porque trabajando tantos años con las microfinanzas, muchos dueños de negocios decían, caramba, pero yo no he tomado préstamo, pero que mira mi colmado cómo está. Yo he trabajado en base a mis ahorros. Yo tengo ahí todos estos activos. Yo tengo este local, este solar lo compré yo fui que armé este negocio. Todo este inventario que ves ahí ha sido en base a todos los beneficios que yo he tenido y lo invertido. No he tomado financiamiento. Y ahí si te piden 250,000 pesos para ampliar el negocio, lo más probable es que le dicen,
es que no tienes experiencia, Bueno, al menos eso- que tú tengas estados financieros, que me lo pruebe. Entonces, es algo que realmente hay que seguir trabajando, pero el modelo realmente es ese, o sea, de ver, has cumplido, no solamente que tengas la capacidad de pago, evidentemente, pero has cumplido anteriormente, entonces sí, tú eres un sujeto de crédito. Ya por ahí arrancamos, ya tienes preaprobado tanto monto, ahora vamos a ver realmente si tienes la capacidad de pago. Y es un tema, un Eso arma de es doble filo. como el acceso al primer empleo. Nadie quiere darte el primero. Todo el mundo te pide haber tenido experiencia. Los bancos también te piden haber tenido experiencia crediticia en alguna otra entidad financiera. Pero ¿qué hay que tener para que el primero se arriesgue? Así es, así O sea, es. ¿cómo ser el primer riesgo de un banco? Y con por eso un se garante, comienza- un buen garante. Exactamente, por eso La se gente vota en comienza. eso. No, porque por ejemplo, ¿cómo ya yo no. le puedo No, hacer la gente no- crédito ya no. a mi hijo que es un adolescente? Ah, Conmigo. bueno, tú siendo garante. Entonces, así en cada familia, usted tendrá que tener una gente que usted se gane la confianza, porque eso Pero, mismo me pasó a mí. Por Cuando ejemplo, yo lo cogí, ideal sería que de que un hijo, pues, creo yo, cumple los 18 años de edad, el papá, que todavía mantiene ese hijo en la mayoría de los casos, le saque una tarjeta de crédito, aunque sea él el garante. No, aunque para sea- que su crédito se active desde temprana edad, porque ya con 25 años, Sí. con un crédito de 7, 6 años, yo creo que genera mayor confianza en entidades financieras. Y por lo regular por ahí es que se arranca. sí, como bien y las dice universidades, yo no sé si todas, pero cuando yo fui a la universidad, yo recuerdo que en la Pucamaima era uno de los beneficios que te daban inmediatamente. Tenga, usted tiene una tarjeta y te enseñaban a utilizarla. Y de ahí me imagino que era con eso, con la ¿Era tarjeta de finalidad crédito o tarjeta de de crédito? una tarjeta de crédito. Con un poco- y eso con hace poco mucho límite, tiempo ya. imagino. Sí, un límite para estudiantes, porque no era para que tú te fueras a comprar una casa, es para que tú te hicieras Vaya creando ese sujeto hábito. de crédito. exactamente y responsable de tú tener ese documento. Mira, yo no quiero decir eso y realmente es interesante, porque lo que se recomienda es que no importa qué profesión, no importa qué negocio vayas a tener, tú necesitas saber de finanzas y cómo administrarte. Y lo ideal es arrancar, mientras más pequeño, con temas de hábito, esencial, pero por lo menos ya en secundaria y a nivel universitario, ya tú vas a comenzar la vida laboral. Lo ideal es que sepas manejar plenamente tu tarjeta de débito, o sea, en el sentido de saber administrar de forma imaginaria esos sobres que hacían nuestros abuelos. Las mesadas. Dentro de la cuenta de ahorro. Y también ir utilizando esa tarjeta de crédito. Pero es verdad, hoy en día muy pocas personas quieren ser garantes del otro. Pero una de la herencia que pueden tener los hijos de sus padres es justamente eso, de que le ayude a iniciar esa vida crediticia que pueda ser en el futuro pues desarrollada, pero ya en base a su responsabilidad individual, ¿no? Por lo regular, cuando una persona no llega a fin de mes, acude a familiares para que le ayuden Soporte, sí. y le dé soporte. Pero por eso decía que también pensando en el financiamiento, uno por lo regular, uno asocia el financiamiento con las entidades financieras, pero fíjense que también cuando uno le pide cuando cualquiera de nosotros le podamos pedir un dinero a un compañero, a un familiar o a quien fuese, es un financiamiento que están dando. Quizás cero interés, si tienes suerte. Y si uno pero tiene un financiamiento. compañero y uno le pide un préstamo y después no le quiere coger los cuartos. El tema es que el banco te llama, el compañero te desacredita. No, tú quieres ser ella enemigo dijo, de una gente, préstale cuarto. pero tú dijiste Eso que sí es si no verdad. te quieres recibir el dinero cuando tú le pagas. Exacto, por ejemplo, fue al el otro revés. día yo le cogí 1,000 pesos prestado a Cristian y cuando se los vine a devolver no lo quiso. Una línea larga esa. Para que no se vuelva a pedir prestado. Bueno, Liliana, No. antes de irnos, cuéntanos, Liliana, ¿qué preguntas yo tengo que hacerme antes de tomar un préstamo? Preguntas esenciales, antes de yo decidir endeudar. Me lo van a dar. Lo necesito. Yo creo que lo primero. Sí, lo primero es que si lo necesito. Segundo, si lo puedo pagar, o sea, si va a ser sostenible en el futuro. Tercero, ¿para qué lo estoy tomando? Y si hay otra salida para ello. Porque así como vemos a nivel país, ¿para qué fines se está tomando una deuda? Ya sea para pagar un gasto corriente o ya sea para hacer inversiones. Entonces, cuando pensamos en hacer inversiones, eso va a tener un retorno, ya sea mayores ingresos, vamos a suponer que es un negocio, o reducción de gastos que te implica que tú vas a tener un ahorro. O sea que yo creo que esos aspectos son esenciales. De los que hemos mencionado, pero crucial es saber si uno lo va a poder pagar en el tiempo, para no devolverse en y si no, seguir caminando hacia la ruta y las metas que uno se haya establecido. A mí hay algo que me ha funcionado mucho durante toda mi vida.
si yo tengo algún trabajo extra, yo lo que hago es que utilizo ese dinero que no estaba esperando. Por ejemplo, ¿qué es un trabajo extra para mí? Que me contraten para una campaña de un anuncio. Eso lo estoy diciendo cuando era más joven o cuando era joven. Y ese dinero yo no lo estaba necesitando para mi día a día. Entonces inmediatamente tomaba ese dinero y se lo ponía al préstamo, al capital, para que me bajara inclusive la mensualidad y ya él terminaba de pagar ese préstamo mucho más rápido. Y lo he seguido haciendo así toda mi vida. Bueno, tú vas a tener que hacer también la sesión de cuidando a los chelitos. Sí, un coach ahí. Liliana Rodríguez, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Liliana? Bueno, en las redes me pueden encontrar como Liliana Rodríguez Álvarez, Liliana Rod Alv, en la comunidad Ojalá, y aquí con muchísimo gusto estamos a la orden. Ya saben, denle seguimiento para que cuiden sus chelitos, no se muevan.